Varios amigos se están conectando ahora, parece. A ver, por lo Sí, que veo George en... Selly, hola, ¿cómo estás? Tony, es que es en casi 40 años ¿La moda? esa moda cambió mucho. No, cambiaba mucho, de hecho. Y especialmente la mujer, es impresionante cómo va variando a veces, no sé, yo diría en algunos casos cada 2 años, 3. Por ejemplo, en el tema de cuando hablamos de la moda 1879-1884. Bueno, primero, bienvenidos para los amigos nuevos a un nuevo cafecito historiado del Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Domingo de de Toro Torre Herrera. Herrera, para los Aquí que se están uniendo. ingresó Claudia Cardosa. Hola, mis queridos Hola, amigos. Entró el general Baquedano. Hola, buenas noches. hola, José Tomás González, nuestro querido amigo hola José Tomás. modelista. Hola a Es todos. bien entretenido lo de la moda A- porque Andrés también, José Tomás González. Ya, estamos ahí saludando a todos los chiquillos. porque, por ejemplo, el tipo de polizón o el trasero que se veía entre 1879 y 1884 encontramos casi de tres tipos. Uno que es como el de sirena, que es como más bien más plano, otro que es como el típico que uno reconoce el Abultado. polizón y otro que es muy abultado. Son como los tres tipos, pero en tanto, por ejemplo, el corte de la chaqueta si era un poco más largo, más corto, cómo caía, por ejemplo, la parte delantera de la falda y todo, año a año cambiaban, incluso el peinado. Por ejemplo, ya hace 1879, 1880 son los últimos años que tenemos pelo suelto con rulos y después casi puros moños. Ahora, siempre hay excepciones, gente que no seguía al pie de la letra, pero generalmente después es solo moños, moños tomados y con mucho pelo postizo, muchos postizos. De hecho, habían burlas por la cantidad de pelo postizo que se usaba para crear estos grandes moños gigantes y el sombrero se veía hasta chiquitito. Eh, Hay un dato interesante, que bueno, si hay alguien aquí que le interese un poco la moda de época, que nos encontramos con un tema muy interesante. Antiguamente, estamos hablando, por ejemplo, de la época de María Antonieta o finales del siglo XVIII, los vestidos eran muy grandes, ¿cierto? Y tenían bolsillos, y bolsillos bastante grandes, que los recreadores de ahora de repente hacen bullying y se meten botella o distintas cosas y caben en esos bolsillos gigantes. Pero cuando vino la moda podríamos decir como, para nosotros sería como el periodo de independencia, los cortes, el vestido cambia, ¿cierto? Después de la Revolución Francesa, son estos cortes altos, que caen, lisos, a veces con muy poca tela. De hecho, fueron algunos escandalosos en su época porque tenían una sola tela y se mojaban o algo y se veía todo, literal. Y ahí desaparecen los bolsillos. Y es cuando nace el ridículo, que es el típico bolsito, que las mujeres llevamos bolsito hoy en día, más o menos porque en esa fecha aparece y se hizo costumbre. ¿Y cómo se llamaba? El ridículo. Bueno, el típico bolsito de mano, el ridículo, aparece y después uno siempre ve ilustraciones de la época 1830, 1850, 1860, 1870, periodo de la Guerra del Pacífico, y hay muchas ilustraciones con un bolsito, ¿ya? Pero nos encontramos en una noticia de El Diario que se estaban recién poniendo de moda esos bolsos, porque los vestidos usaban bolsillos, y fue como, ¿qué? Y ¿Cómo se bolsillo ha podido obviar esto? oculto en los costados. Y hoy día que hacen recreaciones, no le ponen bolsillo a los vestidos. ¿No? Y ahí decía que era común los bolsillos, que se usaba, pero no era muy común el bolso, que uno cree que es lo común, y resulta que hacia 1880 en Francia comienza la moda nuevamente de los bolsitos y bolsos que tienen que combinar con el vestido que se está usando, que tienen que tener hartos bordados, encaje, no sé qué. Así que miren cómo son las cosas. Y ha sido muy difícil, pero he encontrado algunas láminas eh, con mujeres con la mano en los bolsillos, en vestidos de 1860, 1870, incluso un traje de cantinera eh, con la mano en el bolsillo. Así que el bolsillo en los vestidos, por lo menos en esta época, existía y yo creo
que cuando ahora me manda a hacer un traje, por supuesto Con voy a exigir un bolsillo. vestido, porque qué cosa más incómoda Bolsillo voy a que voy a exigir un bolsillo, por supuesto, porque tan incómodo de repente Sí. llevar todo en una bolsa o no tener dónde echar las cosas básicas. Vamos a saludar a Valkyria, que acaba de entrar. Buenas noches, Katy Marcelo. Hola. Resfriada, saludos. Pucha, que te mejores, Ay. Valkyria. Cristian de Curicó, gracias amigo por el saludo. Pedro Godoy, buenas noches al mejor de los mejores y la más bella historiadora de Chile. Desde La Serena, su corresponsal Pedro Godoy. Hola, Pedrito. Héctor Saco, muy buenas noches, Katy Marcelo, saludos desde La Pampa. Honor y gloria al Regimiento Cívico Lautaro. Y Claudia Cardosa, le tendremos que colocar bolsillo, dice, muy buena idea. Sí, pues uno siempre anda con su bolsito, pero... Saludos desde buena Arauco, idea. toco madera, un gusto. Hola, hola. Ese es en TikTok. Sí. Y... Ahí nos perdimos. Ahí estamos. Nos está saludando. Bueno, esto es importante que recordemos una cosa. La guerra avanza, se va desenvolviendo, estamos con el tema de los uniformes, que ya sabemos que el uniforme, los primeros años, el uniforme de Brin, el uniforme blanco o té con leche, eran los dos colores que había en el Brin, y los de paño básicamente se ocupan para capear el frío en la noche. Pero el país sigue funcionando. Y dentro, como sigue funcionando el país, también sigue la moda, sigue el progreso, que es una cosa bastante interesante. Revisando nosotros las memorias, por ejemplo, de bienes nacionales o del Ministerio de Obras Públicas, especialmente de Obras Públicas, nos encontramos un desarrollo del tema de los trenes impresionante. La construcción de puentes. Realmente el país seguía funcionando sin mayor problema. Y estos diarios que al empezar a investigar este diario La Familia, nos empezamos a meter en otros diarios que encontró Katy, que registran temas que tienen que ver con los veteranos posguerra, qué pasaba con ellos, sus pensiones, muchas otras cosas. También la instalación de monumentos. Entonces, son revistas muy poco conocidas a nivel nacional, pero que traen mucha información. César Sánchez, ¿cómo estás? Saludos, dice a los profesores. César. Buenos verlos por acá. César. Estamos revisando ahí todas las redes sociales. Y también con este diario de la familia, hay un tema que yo estoy haciendo hace mucho rato y que es colaborar con la biblioteca del ex Congreso Nacional, puesto que en muchas oportunidades son casi nada la información de algunas biografías de nuestros parlamentarios, o bien la mayoría, no hemos encontrado varias que no tienen fotografía. Y llevo unos, 15 años más o menos compartiendo información para que ellos vayan complementando su biografía, y en esto nos encontramos varias fotografías que ellos no tienen. Ahora, nos gustaría que algún día en la biblioteca, la gente encargada de la biblioteca, por lo menos nos hiciera una cartita de agradecimiento, porque es un tema de voluntariado, de apoyo con otras instituciones, y un tema de justicia divina, o humana, mejor dicho, justicia humana, de ponerle rostro a gente que le ha hecho bien al país. Y tenemos estos diputados y senadores que van apareciendo, especialmente del siglo XIX, que de ellos casi no se sabe, o bien no están sus fotografías, cosa que da mucha pena. Vamos, aquí está diciendo acá que pasan muy rápido los mensajes. Arturo dice, 45 bolivianos partieron al norte del país para engrosar al ejército. Bueno, de hecho son bastante más porque se crea el batallón Valdivia, con 670 valdivianos. Te aporto el dato. Valdivia a propósito, participa amigos, bastante en la Guerra del Pacífico. Se viene pronto, ya empezó septiembre, así que atentos porque se viene la publicación de nuestro concurso literario. Las bases del concurso literario. Sí, así que atentos. ¿Qué versión sería ya? La cuarta, si no me equivoco. Sí, la cuarta versión, cuarto año. Increíble, qué genial.
Así que, bueno, y entre otras donaciones podemos ir mostrando estos libros, ¿no? Hicimos una Sí. publicación mostrando algunas de las donaciones también. Recuerden dar like, recuerden dejar sus comentarios, eso ayuda al algoritmo. Así es. Cintia Campo. Me gustaría que hablaran de los olvidados, lo hacemos todo el tiempo. De hecho, ahora estamos hablando de los bomberos, de los cuales prácticamente nadie habla. Estábamos hablando de personajes, ahora por ejemplo de Valdivia. Hay una persona nos está acompañando, nos habla de los 45, la verdad que son muchos más, son 670 valdivianos y más además muchos alemanes. Se hizo un estudio sobre los alemanes en la guerra del Pacífico y la gran mayoría de los alemanes que van a la guerra son del sector de Valdivia. Entre ellos, el desconocido médico Victor Kerner Anwanter, que es de pariente de la familia... la familia de la CSU. O sea, la familia Advante, Sí, Carlos Advante. Pero el otro... Advanter. Sí, son... Claro, son primos de la gran familia Advanter, que son los fundadores del Colegio Alemán, que son los fundadores de la CSU, la Compañía de Servicios de la Unidad, nace allá. Como anécdota, la fábrica de botellas era creada por la gran Isidora Goyenechea. Ella vendía las primeras botellas para que ellos vendieran sus cervezas. Y hay un museo maravilloso en Valdivia, de la familia Advanter, y de hecho Víctor Kerner se casa con una prima. Es un médico destacado, va a estudiar a Europa y participa en la Guerra del Pacífico. Ya hace un poco tiempo atrás hablamos de él porque tenemos sus memorias. Entonces se habla bastante de los héroes olvidados, la verdad. Lo que pasa es que cada live tiene un tema, entonces dura más o menos 1 hora, 2 horas los live, y en nuestro canal de YouTube, Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, en la playlist de live, ahí se pueden encontrar las distintas temáticas. Por ejemplo, Chile en la guerra, profesores, los niños de la guerra, tipos de uniforme, armas de la guerra, distintas cosas, conmemoraciones de fecha. Sí, los roles de las mujeres en la guerra del Pacífico, mujeres destacadas, olvidadas, importantes en su época, las cantineras, las camaradas, las damas de sociedad que crearon sociedades de socorro que permitieron ayudar a muchas viudas y huérfanos de la guerra, hoy día mujeres que no tienen calle, que han sido completamente olvidadas. Varios hijos de alemanes y de británicos. Arturo, de británicos tenemos poquito, muy poco. La colonia británica en Chile no era muy grande, la verdad. La alemana, italiana, española, francesa, hay muchos. Británicos hay muy pocos. Eso te lo puedo asegurar. Pero hemos hecho trabajo de los italianos, por ejemplo, olvidados, de Benito Spila, un sacerdote tremendo, un estudioso, un escritor, cantante, orador, que de hecho en Roma tiene una calle. Ese italiano estuvo viviendo en Chile y nos defendió en Europa. Entonces, ese sí que es muy olvidado. Benito Spila es un tremendo personaje y tremendamente olvidado, que acá deberíamos tenerle una calle cerca de la Alameda y en cada gran comuna, y especialmente en Chillán, de donde él estaba radicado y fue de donde partió a Europa para recuperarse de un estrés muy severo. Y descubrimos otro que nos defendía harto en Francia. Así es. Podríamos contarlo ahí. ¿Dónde estuvimos en la semana? Estuvimos en una... Bueno, de las tantas cosas que hicimos, fuimos en exposición. En la dehesa. Lo van a echar. Lo van a echar, perdón. 3 pintores chilenos del siglo XIX, nacidos más o menos por los años 1850, que hacen gran parte de su tema profesional en Europa. Y uno de ellos, muy especial, participó en la Guerra del Pacífico,
instala con su mujer un hospital de sangre, con su familia, y es el padre además del gran Pedro Subercaseaux. Estamos hablando de Ramón Ramón Subercaseaux. Subercaseaux. Si tienen la oportunidad de verlo, una bonita exposición dedicado a Orrego Luco, Subercaseaux y Errázuriz. El arte de viajar. Y es muy bonito. Ramón Subercaseaux pintaba precioso. Hay varios cuadros de él ahí. Y bueno, leyendo su biografía, además de esto del hospital de sangre que hizo, aportando con su dinero, siendo su director y todo, y de la par con su señora, nos defendió harto en Francia. En Francia estaban haciendo una campaña del terror contra Chile, nos dejaban pésimo, y él cuando llega allá se encuentra con Alberto Blesgana, con Morla y otros, y dice, bueno, esto no puede ser posible, entonces él empieza una contrapropaganda en los diarios. Claro que él decía, por supuesto, no se los publicaban, porque no hacían sátiras, tiras cómicas, y él respondía con dibujos también, y no se los publicaban, pero igual lo hacía llegar. Francia estaba de parte del Perú. Lo hemos dicho incansablemente durante todos estos años. Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Y Francia publicaba muchas mentiras, publicaba muchos fake news, apoyando a los peruanos y dejándonos mal a los chilenos. Entonces, Ramón, por supuesto Beto Lesgana y muchos otros más, y Benedetto Spila, este italiano, trabajaron para poder contrarrestar esta mala actitud francesa contra Chile. Entonces, es muy interesante. De hecho, hay una anécdota que para aclarar justamente e informar, si no me equivoco fue sobre la batalla de Tacna, Morla va donde uno de los representantes chilenos en París y se sacó la contumelia quebrándose un brazo. Sí, pobrecito. Quedó fuera de combate harto tiempo y tuvieron que reforzar sus esfuerzos. Subercaseaux con Alberto Lesgana. ¿Y cómo fue cómo ellos se enteraron de Tacna? Esto es muy a la chilena. Llegó un telegrama. Claro, esto es muy a la chilena. Claro. ¿Cuál fue el telegrama, Katy? ¡Tarararán! Dice, lo mandó un amigo de Chile y dice, peruanos, Charquicán, en Tacna. Esto es Charquicán. Esto es Charquicán. O sea, imagínense. Sí. Así, hicieron famosos Charquicán en claro. París. Oye, queremos saludar aquí a los amigos que se están uniendo del Centro Cultural de Extensión UC. Hoy día también aprovechamos y después, ahora en la tarde, se inauguraba una nueva exposición. Muy interesante. Alabastro Andino. Así que le mandamos un saludo ahí, que está Nicole. Y muy bonita, así que aprovechen de ir a verlo también en el Centro Cultural de la Católica, Metro Universidad Católica. Metro Universidad Católica. Totalmente recomendable. Muy, muy, muy bonita la exposición. También vamos a saludar a nuestra querida amiga de La Serena, Juana Valdivia. Hola, Juani. Que ahí se están tirando tallas con Pedrito. Y también aprovechamos, porque esta semana, en las tardes, después del horario, aprovechamos de ir también a ver Montboisan, que creo que ya terminó el domingo, si no me equivoco, porque que estaba en el Bellas Artes, que fue una recopilación de cuadros de Montboisan en Chile. Yo había escuchado que iban a estar todos, pero no estuvimos buscando a los familiares de Domingo, porque Montboisan pintó al padre con Domingo en 1844, a su madre, Emilia Herrera de la Torre. A la otra hermana. Pintó una hermana de la esposa de Domingo. Entonces fuimos a ver, y bueno, hicimos unas cápsulas que tenemos que subir ahí en la exposición de Adivinen dónde estoy, pero nos vimos a las mamás de Domingo. No, había varias obras, inclusive pusieron un letrerito que le había prestado a la exposición que se está dando en el Centro Cultural de la Moneda. Entonces, encuentro muy, muy poco, ¿cómo debemos decir? Honesto, que desarmen una exposición para apoyar otra. Entonces, y la verdad que viendo todas las obras esta es mi opinión personal, de Montboisan,
podrá gustarle a mucha gente, pero particularmente creo que una de las mejores obras son de Don Domingo con su papá, la de Doña Emilia Herrera, y unas muy pocas. Y el resto, la verdad que me dejó bien decepcionado la técnica del pintor. Muchas fallas en las proporciones de las manos, las cabezas, los cuerpos. Hay una pintura de una familia, son como dos integrantes, más los papá y mamá, y la verdad que uno de ellos parece ridículo, lo extremadamente flaco, y la cabeza chica, entonces, y lo otro que no le dio atención al entorno, a los muebles, los terminaba muy así como de caricatura. Eh, una de las mejores creo que fue Juana de Arco. Me gustó bastante la pintura de Juana de Arco, pero como exposición me dejó harto que desear. Así que, bueno, esas fueron nuestras itinerancias artísticas de esta semana. Lamentablemente los juveniles y los jóvenes no saben nada. Efectivamente, sí. Están tocando ya con la Covadonga. La verdad que la Covadonga no tiene ningún mérito su destrucción, ya que fue por la suerte y fue por la impericia del capitán Ferrari. No hay ningún mérito peruano, en absoluto, dejar un bote a la deriva para que el capitán Ferrari desobedeciera la orden de destruir todo bote que estuviera navegando en forma a la deriva, después de que se hunde el Loa. Se dio una orden de que todo buque que fuera sospechoso fuera echado a pique. El comandante Ferrari se dejó llevar por la ambición. Revisan el bote, que lo mandaron en Chancay ahí a la deriva, y fue solamente por impericia de los chilenos. No hay ni un mérito. Es peor aún. Los pescadores peruanos, al ver hundirse la Covadonga, salen literalmente a cazar náufragos y asesinaron a muchos. Y eso es repudiable, especialmente porque existe la Convención de Ginebra. Entonces, si hablamos de actos repudiables, ese es uno de los principales. Bueno, otra de las donaciones que no tenemos a mano, no fue un libro, después le vamos a mostrar vamos a mostrar en materia con bomberos, pero fue una linda capa que nos donó Marta y Octavio de... Disculpa, chiquillos, acuérdense que no hablamos de política acá. Ah, sí. Ya, por favor, hay otro chat, otro tema, y la política se va para el otro lado. Ahora estamos hablando de nuestra guerra del Pacífico, lo importante que es, y el homenaje que nosotros le hacemos a estos grandes héroes que nos legaron el país que hoy día tenemos. Entonces, por favor. Yeah. Una capa que nos donó Octavio y Martita del Instituto José Miguel Carrera. Sí, agradecemos a ellos, una capa muy elegante, muy bonita, que nos va a servir justamente cuando lo creamos, claro, siglo XIX. Y también Mario Bustos. Don Mario Bustos. Mario Bustos hicimos una cápsula y pueden ver en detalle los libros. Hizo llegar Historia de Chile, en verso por Armando Valenzuela Droguet, muy interesante, de 1943. Este resumen de la Guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes, que es bastante bueno, me lo recomiendo bastante. El original son 3 tomos, y acá se resume, esto lo hizo Óscar Pinochet de la Barra, este resumen de la Guerra del Pacífico, bien interesante, la verdad, muy recomendable. Y esta revista, Hoy, de la Guerra del Pacífico, que trae bastante información, está en muy buen estado, y trae bastante información interesante. Entonces, muy, muy agradecido a quienes nos están donando este material. La Quinta Compañía del Cuerpo Bombero Santiago, su director, nos envió este famoso libro, Firme la Quinta, que es bastante interesante, 1873-2023, y que trae varios temas sobre la Guerra del Pacífico, que vamos a conversar en un ratito, porque la parte de los bomberos es interesante y los bomberos dejan una impronta bien fuerte en la Guerra del Pacífico, lamentablemente muy desconocida al día de hoy. Y tenemos en muchos ámbitos, desde el tema médico, ingeniero, religioso con los capellanes,
cosas que vamos a conversar y es un libro bastante bueno, bastante interesante. Nos donaron 2 ejemplares y que van a estar en nuestra biblioteca histórica, Así es. que está pronto a ser instalada. Están en pleno trabajo, están terminando ya para que desde Quillota sea trasladada y sea instalada acá en el segundo piso para el disfrute de nuestros amigos, voluntarios, estudiantes en general. Y también hicimos unas compras y dentro de esas compras tenemos acá de Ricardo Palma las últimas tradiciones peruanas. Interesante ir conociendo, porque acá también está el tema de la guerra del Pacífico vista desde este personaje. ¿Quién es Ricardo Palma? Es el director de la Biblioteca de Lima, ahí lo tenemos, director de la Biblioteca de Lima en la Guerra del Pacífico. Los que se leyeron Veterano de Tres Guerras es el que le escondía los libros a Varela. ¿Ah? En lugares secretos y Varela lo estudiaba y le encontraba siempre los libros secretos y se los sacaba. Es interesante, está en muy buen estado. Y otro que me interesó bastante también es Guerra, también lo adquirimos hace poco, Guerra Ruso-Japonesa, Memoria General Kuropatkin, porque trae la parte japonesa donde está el almirante Togo. Y ustedes recordarán que el almirante Togo es este japonés que conoció Arturo Prat en Argentina y es el que lo enseña en la escuela naval japonesa. Gracias a Togo es que se genera todo este culto a Arturo Prat que nosotros hoy día conocemos. Entonces, son libros bastante interesantes que van a estar en nuestra biblioteca. Así es. Y bueno, y esta semana también la tenemos llena de actividades, así que esperamos el próximo live contarles las novedades que vamos a tener. Y alguien estaba preguntando por la dirección del museo y horarios. Interesante. Estamos ubicados en calle Cienfuegos 50B, esquina Erasmo Escala, a una cuadra de Metro Los Héroes. ¿Y cuáles son nuestros horarios, Katy? Katy se salió de pantalla, ¿eh? De repente se me va para el costado, como que está medio torcida la silla, y se nos va para el costado la Katy, así que... De repente hay que revisar algunas cositas, entonces... Claro. Estamos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 11 a 3. Pero se ingresa con previa agenda de visita. Ya, eso siempre, la visita se agenda al correo museodomingodetoroherrera@gmail.com. Sí, recuerden agendar, que es muy importante. Así que ahí pueden escribirnos, ver la disponibilidad. Y a veces tenemos salida a terreno, a veces tenemos grupo grande, entonces... Sí. Tony dice, ahí estuvo el crucero Esmeralda en la batalla de Tsushima. Efectivamente. Que fue una ayuda que hizo Chile al Japón, pero a través de Ecuador. Nosotros tuvimos muy buenas relaciones con el Japón siempre. Y el Japón estaba muy mal en esta guerra y necesitaba buques. Chile no podía venderle directamente a Japón, así que le hace una venta especial a Ecuador y Ecuador le termina entregando el buque a los japoneses. Se hace ahí un cruce. El día viernes van a estar. Acuérdense, Edu, de agendar. Lo importante es agendar, indicar qué día quieren ir y nosotros ahí contestamos cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, miércoles, jueves de esta semana ya estamos copados, copadísimos. Sí. Vienen colegios, vienen 2 grupos de municipalidades distintas, con adultos mayores. Vamos a estar súper colapsados desde mañana hasta el jueves. Militares y Risen, dice, ¿ustedes tienen un informe de la Guerra del Pacífico para fotografías? Tenemos algunos, sí. Tenemos algunos, pero material del museo como material histórico intentamos que no se fotografíe la colección.
nosotros vamos a sacar dentro de poco un libro de nuestra colección. Estamos trabajando en eso también. Jorge Ibarra, hola, buenas noches, Hola, estimado doña Tati, Jorge, ¿cómo un gusto que estás? nos estés acompañando. También hemos hablado solo yo de los chinos de la Guerra del Pacífico. Vean nuestro YouTube. Ahí tenemos Programas muy comentarios. completos. Y también hemos enfocado en algunos personajes como el famoso Quintín Quintana, que existió, más no en el famoso batallón Vulcano que tanto le han dado por ahí existencia. Nunca existió el batallón Vulcano. Está en nuestro programa y ya vamos a tratar nosotros de forma periódica vamos retomando temas, poniendo temas nuevos por supuesto, pero temas importantes los vamos retomando, así que tienen que estar atentos a nuestros live. ¿Qué es ahí? No canso de leer. ¿El crucero Esmeralda? El crucero Esmeralda fue el que ayudó a Colombia por la invasión norteamericana en la zona donde iba a estar el canal. La flota americana se arrancó. Ah, eso fue en Panamá. Panamá ya estaba independiente. ¿Cómo estamos acá? José Tomás González los puede apoyar el miércoles. Y se me fueron todos los libros de acá, Katy. ¿Qué pasó? Necesito el de bomberos. Y el tema de los bomberos, para mí, que fui bombero, es un tema bastante interesante, bastante importante y nunca lamentablemente suficientemente bien tratado por nuestros historiadores, por los historiadores militares, investigadores históricos en general, queda como bien olvidado. Y los bomberos son importantes. Eso, Rodolfo dice, vamos con los likes, ya pues amigos, apoyen. Dentro del tema de los bomberos, tenemos dos formas en que los bomberos fueron a la guerra. Una, o participaron en la guerra, una como cuerpo de bomberos armados. Edu 16 dice, la primera compañía se funda en Valparaíso. No, la verdad que hay una compañía anterior en el sur, pero no se la tomaba mucho en cuenta. El primer cuerpo se crea en Valparaíso, eso sí. Y después, casi 10 años después, por el incendio de la iglesia de la compañía, se crea Cuerpo de Bomberos Santiago. Y estamos acá leyendo los mensajes. Listo, mi like, dice Jorge Ibarra. Bueno, y se estructura de esta manera. Se ofrece por Carlos Roger en Santiago un cuerpo de bomberos armados. Este cuerpo de bomberos armados se ofrece especialmente con los nuevos aspirantes al cuerpo de bomberos de Santiago. Tiene algunos comandantes antiguos, capitanes en general, y se estructura en base en gran cantidad a los nuevos postulantes, a los nuevos aspirantes. Quienes se preocupan de tareas muy específicas. La de seguridad como policías, bomberos armados, como reemplazo de la Policía Municipal de Santiago. Y una cosa bien importante que esa la descubrimos nosotros y la estamos enseñando hace harto rato, como guardia de cárceles de Chile, porque Gendarmería de Chile se funda en esta comuna de Santiago. Y el nombre que tuvieron originalmente fue Guardia de Cárceles de Chile. Cuando se forma el Batallón Bulnes uniendo la Policía Municipal con los guardias de cárceles y estos se van a la guerra, quienes los reemplazan 3 años es el Cuerpo de Bomberos Armados de Santiago, que después lo copia Valparaíso, Copiapó y Concepción. Y la función es la misma
de la seguridad, de guardar, cuidar a los presos, haciendo turnos, en general, la misma responsabilidad y obligaciones. Y usaban uniformes con la famosa estrellita característica de los policías de así tipo Chaplin, son muy similares. Y hola, buenas noches, Casanova, dice. Y la otra forma era que los bomberos partieran a la guerra. Pero si partían a la guerra, ¿podían estar en la compañía de bomberos en servicio o no? No. Se les exigía el renunciar a la compañía. Es más, si no lo hacían y faltaban a las listas, a la asistencia o al pago de cuotas, se les expulsaba. Entonces, era obligación mandar una carta y renunciar al cuerpo mientras estaban luchando, defendiendo al país. Entonces, era muy, muy interesante la participación de los bomberos en la guerra, teniendo a destacados bomberos, como por ejemplo nuestro querido Domingo Toro Herrera. Los bomberos tenemos una formación bastante apegada a lo militar. En lo que se hace también es un curso de mando, donde todos los bomberos en algún momento van a ser jefes. Todos los bomberos van a ser oficiales de compañía o de directorio en general. Entonces, todos los bomberos tienen que saber mandar. Y para eso viene un curso básico y después viene un curso, ya cuando eres parte de la compañía, un curso de mando. Y es una cosa propia de cada bombero en algún momento ser oficial de compañía o de comandancia. Entonces, el legado de los bomberos es muy importante. Nosotros tenemos que varias compañías son nombradas con tema de la Guerra del Pacífico, como la Quinta, que cambia el nombre de América por Arturo Prat, la Segunda, que se llama Esmeralda, y por la cantidad de veteranos de la guerra, de héroes que integraron su compañía. La Segunda tiene muchos héroes de la Guerra del Pacífico, incluyendo los médicos de la Esmeralda, incluyendo el jefe médico, uno de los jefes médicos como Ramón Allende Padín, entre muchos otros. Y la Quinta también tiene a una gran cantidad de veteranos de la guerra, entre ellos al gran curita, que tiene una calle en Providencia muy famosa, Marchán Pereira. Si ustedes le preguntan a la gente quién es Marchán Pereira, la gran mayoría no tiene idea. Ruperto Marchán Pereira es uno de los que funda el cuerpo de capellanes militares. Y de hecho ellos iban en forma completa y absolutamente gratis, ad honorem, y con una carta donde ellos renunciaban a cualquier tipo de pago por parte del gobierno, como se hacía con muchos médicos, aunque tenemos médicos que también renuncian a todo tipo de gratificación, premio o lo que sea que el Estado les pueda dar porque ellos iban a defender su patria. Tenemos muchos médicos que hicieron eso. Y los capellanes todos renunciaron a cualquier tipo de beneficio. Lo único que querían es un lugar donde poder descansar sus cuerpos magullados y el almuerzo, la comida. Lo demás se encargaban ellos. Y entonces nos vamos encontrando, por ejemplo, a personajes como Ignacio Carrera Pinto, les hablaba Domingo Toro Herrera, que además es fundador del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Tenemos, y él queda en la sexta compañía, Escuela de Salvador de Propiedad, Hacha y Escala. Su hijo estuvo en la quinta, su sobrino también, el hijo de Almaceda también estuvo en la quinta. Sí, cuando regalan los caballos. Cuando estaba, aquí sale la anécdota en este libro, Sí. que él regala un par de caballos a la quinta. Y como digo, están varios héroes, por ejemplo en Tarapacá fallecen
par de voluntarios del Cuerpo de Bomberos Santiago cruelmente dados de baja, estando heridos, donde no se les perdonó la vida. Están registrados cómo fueron encontrados, inclusive cómo se trataron de curar, su vendaje y todo, y cómo fueron desvividos por los aliados. Entonces, tenemos la Esmeralda a Riquelme, que eso me gustaría que tú lo contaras, Katy, lo que dice Luis Uribe sobre cómo fue desvivido Ernesto Riquelme. Pues son detalles que uno no lo escucha en la Armada de Chile. Y todo lo contrario, tienden a como potenciar una falsa figura de Grau, como caballero de los mares, que sabemos que no lo fue. Pero ¿qué es lo que dice Luis Uribe de Ernesto Riquelme? Dice que después del último cañonazo, cae al agua y desde el agua grita viva Chile, y eso enfurece a los peruanos, y alrededor de 20 fusileros le disparan. Y ahí es cuando se pierde Riquelme. Lo masacraron. A los náufragos no se les dispara. Esas son leyes internacionales muy antiguas. Y ya el Perú había firmado en abril la Convención de Ginebra, donde a los náufragos, a los heridos, a los que no se pueden defender, no se les desvive. Entonces, tenemos, como digo, muchos bomberos. Tenemos a José Francisco Vergara, tenemos, Vergara se hace después, Aristides Pinto Concha, que podríamos leer, por ejemplo, la biografía de Aristides Concha, lo tenemos por acá, y hay una anécdota muy buena que también la vamos a comentar, sobre un trofeo de guerra, que está en la Quinta al día de hoy. Tengo acá marcada una de las páginas. Es impresionante la cantidad de personajes de la Guerra del Pacífico, de la Quinta, y por acá viene... Por aquí viene. Ya. Distinto Concha. Importante también el Cuerpo de Bomberos de Santiago en el incendio de la Maestranza de Artillería, que salvó la ciudad. Eso es un hecho histórico que ningún chileno debiese desconocer ni olvidar, y resulta que hoy día prácticamente nadie tiene idea. Aristides Pinto Concha tiene la gracia de ser el primer director general de aeronáutica. Él era militar, acuérdense que la aviación en aquella época era militar, y pasa a los años a ser creada como la aviación como propiamente tal. Aquí vamos a leer también algunos nombres de los destacados quintinos que estuvieron en la Guerra del Pacífico. ¿Dónde está la Aristides? Se me perdió la Aristides Pinto Concha. Cuando uno está buscando, Machán Pereira. Aquí, por ejemplo, vamos a también leer lo de Machán Pereira. ¿Va? Un segundito que la ley de Murphy. También vamos a ver por qué la Quinta se llama Arturo Prat. Se me perdió la lista, fíjate. El chiquillo era muy travieso. José Vizcaya, Lasta, José Francisco Vergara. Va. Se me escondió en la lista de Tinto Concha. Ahí está. Vamos a leer primero este. Y después vamos a ver por qué si le ponen quinta compañía de Cuerpo de Bomberos de Santiago, Arturo Prat.
Atención. Don Arístides Pinto Concha nació en Talca el 7 de febrero de 1859, hijo de don Joaquín Pinto Benavente y doña Joaquina Concha Antúnez. Era pariente directo de los presidentes de la República, don Francisco Pinto Díaz y don Aníbal Pinto Garmendia. Estudió en el Colegio de los Padres Franceses y luego Leyes, carrera que abandonó para incorporarse en 1879 al ejército como subteniente del batallón movilizado Esmeralda con motivo de la Guerra del Pacífico. Ese mismo año es ascendido a teniente y posteriormente a capitán en 1880. Tomó parte en la campaña de Moquegua, siendo gravemente herido en la batalla de Tacna el 26 de mayo de ese año. Al término de la guerra se retiró de las filas del ejército para ejercer su profesión de abogado, título obtenido en 1882. Había ingresado a la Quinta el 21 de mayo de 1876, destacándose entre los voluntarios. En 1879, cuando se organiza el Cuerpo de Bomberos Armados, el capitán de la Quinta, don Gustavo Ried, le ofrece el cargo de teniente, a lo que le contesta: no puedo aceptar el puesto, pues he cambiado de casaca, dejo la verde de la Quinta por la honrosa de nuestro ejército, me voy al norte. Entonces, cumple con tu deber, le dijo, a lo que le contestó: no tenga cuidado, mi capitán. Vuelve a Santiago en 1882, en la Quinta ocupa los cargos de maquinista, teniente, segundo y primero. En 1891, año de la Guerra Civil, es elegido capitán. Sin poder renunciar al cargo, viaja secretamente a Pichilemu para embarcarse en el vapor Maipo rumbo al norte. Se presenta a la Junta Revolucionaria en Iquique, la cual le reconoció el grado de sargento mayor, siendo agregado a la plana mayor. Con este grado, participó en las batallas de Concón y Placilla y posteriormente es ascendido a teniente coronel y comandante del Regimiento de Infantería número 7 Esmeralda. Sus conocimientos de leyes le permitieron en los siguientes años desempeñarse como profesor de ordenanza militar en la Escuela Militar y de Derecho Internacional en la Academia de Guerra. En 1895 fue nombrado agregado militar de Chile en Alemania e Italia. A su regreso comandó el batallón número 8 de Infantería. Al ascender a coronel, es nombrado ayudante del general Emilio Körner en Europa. Al mismo tiempo, se desempeña como secretario de la Comisión Militar de Chile en el Viejo Continente. De vuelta al país, en 1906 es asignado al Estado Mayor General. En 1909 participa como vicepresidente en el primer directorio de los Scouts de Chile. En 1910 es ascendido a general de brigada, desempeñando desde octubre de ese año el cargo de ministro de guerra del presidente Ramón Barros Luco, siendo en ese instante cuando prestó su eficaz colaboración al desarrollo de la aviación en Chile. Se le asignó la tarea de efectuar los estudios acerca de los servicios aéreos franceses, los cuales eran en ese entonces los más avanzados de la época. En 1913 fue ascendido a general de división y asumió la jefatura del Estado Mayor General. El mismo año fue designado además como primer inspector general de aeronáutica, cargo desde el cual impulsó los esfuerzos del capitán Manuel Ábalos, primer director de la Escuela de Aviación. En la Quinta es elegido consejero de disciplina en 1915. En 1918 es nombrado agregado militar en Japón. El 26 de abril de 1921 es nombrado comandante en jefe del ejército. Ni más ni menos que comandante en jefe del ejército. El 13 de febrero de 1922, por razón de edad, se le concede el retiro del ejército. Fallece en Arica el 5 de junio de 1924. Sus restos fueron trasladados a Santiago y sepultados con honores militares el 17 de junio en el Cementerio General. La formación de la Quinta estuvo a cargo del director don Alfredo Santamaría, quien lo despidió con las siguientes palabras. Antes de llevar el honroso uniforme del Ejército de Chile, cargó la verde casaca de Quintino. Ingresó a la Quinta en 1876 y permaneció fiel a la lista cerca de medio siglo. En las filas de la Quinta aprendió a obedecer y como consecuencia lógica aprendió después a mandar.
En esta escuela de civismo trabajó junto a Valdés Vergara, Dávila Larraín, Santa María y demás compañeros a quienes acompañará ahora en la eternidad. Era entusiasta como el demás y cuando estalló la Guerra del Pacífico se enroló en las filas del ejército junto a su amigo Martiniano Santamaría. En la batalla de Tacna, este sucumbió y Arístides Pinto salió herido. Ahora la muerte se lo ha llevado en las cercanías del lugar en que cayó herido. La Quinta honrará su memoria como uno de sus buenos compañeros. Aquí recordemos, y lo dice su biografía, que él sabía mandar porque primero fue bombero. Y eso hizo mucho bien, especialmente a muchos oficiales que participan en unidades de infantería, de ejército, porque ya tienen una instrucción previa y pueden entrenar tropas. Lo único que le faltaba era todo lo que era el tema de armamento. Y para eso tenían instructores, entonces se complementaron muy bien. Y también vamos a ver el tema de la quinta. ¿Por qué se llama? Porque la quinta le da le da el nombre de Arturo Prat. La quinta está en la calle Nataniel, al ladito de la Alameda. Y por aquí estaba, esta parece que es. Ahí está. Podríamos, Katy, leer para que los chiquillos comprendan por qué se llama Quinta Compañía Arturo Prat, del Cuerpo Bombero de Santiago. En 1879, América no era un nombre que guardaba armonía con la compañía en circunstancias en que 3 naciones del continente se encontraban empeñadas en cruda guerra. La inmortal jornada que presenciaron las ingratas aguas de Iquique el 21 de mayo de 1879 dio al mundo un héroe, a la patria un día de inmensa gloria y a la Quinta Compañía de Bomberos un nuevo nombre, Arturo Prat. En efecto, la gesta patriótica del capitán Prat y sus hombres caló hondo en el corazón de 22 voluntarios que se niegan a enterrar bajo el manto del olvido la entrega eterna de Arturo Prat Chacón, el hombre, el marino, el abogado, el patriota. Así, estos 2 voluntarios escriben la siguiente carta al capitán de la Quinta, don Gustavo Riet, solicitándole formalmente el cambio de nombre de la Quinta Compañía a Arturo Prat. Santiago, mayo 29 de 1879. Señor capitán, los corazones de todos los chilenos vibran profundamente y su espíritu se alza con orgullo al contemplar el glorioso combate de la invicta Esmeralda, abismándose con su heroica tripulación en las aguas de Iquique, el tricolor al tope de los mástiles, disparando sus cañones y al estruendo de Viva Chile, la mente se detiene estupefacta ante el arrojo indomable de Arturo Prat, quien con 4 valientes saltan por la borda al puente del Huáscar, siembran el espanto y la muerte entre los enemigos y mueren en la boca de los cañones, al pie del torreón acorazado, hechos sublimes que los espantados enemigos tienen que llamar de un heroísmo espartano y que ciertamente no tienen en la historia del mundo. Y al lado del valor sublime, superior a la muerte, el valor coronado por el triunfo más descomunal que registran los anales marítimos. Condell, con la estrategia superior a la del último Horacio, hacen callar la fragata acorazada Independencia y la débil goleta Covadonga obliga a apagar sus fuegos y a implorar rendición a la independencia del Perú. Si tales hechos escapan a toda descripción, todo elogio también es deficiente, exprésase solamente por la eterna gratitud de todo Chile y por la admiración del mundo entero. Nosotros anhelamos tributar nuestro homenaje de gratitud y de veneración, mientras la hora llega de traducirlos en monumentos imperecederos, en acciones generosas y en naves que presenten con altivez la estrella de Chile, y su divisa vencer o morir, sostenida por los nombres de los héroes que han sabido inmortalizarlas en justa impaciencia, es justa impaciencia hacer oblación siquiera de una pequeña ofrenda. Tenemos el honor, señor capitán, de proponer a los miembros de nuestra compañía se cambie el nombre de nuestra bomba América, hoy recuerdo de mentira y de pérfida fraternidad, en el de Arturo Prat. Nombre de un héroe mártir, nombre bendito que debe estar en la mente y el corazón de todo chileno, que debe ser sagrado talismán de los que defienden la honra de la patria, que podemos tener a la vista los que estamos asociados en instituciones en que, como la nuestra, alguna vez
suele exigir abnegación y acaso heroísmo. Filman Jorge Rodríguez, Jorge Alberto Bravo, Enrique Rodríguez, Pedro Víctor Olate, Rolando Silva, Julio Salinas, Florencio Hurtado, Patricio Huidobro, Alfonso Clickman, Domingo Santamaría, Carlos Ovalle, Samuel Osabor, Diego Aguirre, Arturo Stuben, Aristides Pinto, Rolando Solar, Ignacio Santamaría, Alfredo Infante y otras firmas de voluntarios cuyo nombre no se puede leer en el documento original. Detalle, Klickman fue médico de la Guerra del Pacífico, igual que Víctor Kerner. Esto es importante porque sobrecoge cómo esta compañía inmediatamente, a los pocos días del 21 de mayo, decide cambiar el nombre de América. ¿Por qué están no muy contentos con el nombre América? Porque se le había dado un poco se había adoptado este nombre por el tema de la juventud americana, un movimiento que era bastante pro-argentino. Y esto ya no gustaba en aquella época, entonces se produce este cambio al nombre que realmente los representaba. Hola Franco, nos saluda, dice, hola Katy, Marcelo por acá, Franco. Hola Franco, y también está por acá Enzo Villarroel. Hola, descendiente de Arturo Villarroel. General Baquedano dice, qué emoción y orgullo escuchar estos relatos. Sí, Enzo es descendiente directo del gran general dinamita Arturo Villarroel Garzón de la 6ª Compañía del Cuerpo Bombero Santiago. Así Hablando de los bomberos heroicos, imagínense. Así es. ¿Qué hora ¿Vamos a es? leer otra de la biografía? ¿Alcanzamos? Sí, mira, me gustaría que leyéramos la de Marchán Pereira. Ya. Esta carta es de una señora, parece, ¿no? A la viuda de Prat. ¿Y lo manda a la quinta? Sí. Ya. Veamos la de Marchán Pereira, porque me gusta mucho los curita. A ver, ¿a dónde? Ahí está. Acá. Justo donde está y le apareció al tiro a la Katy. Parece que el curita quieren que lo conozcamos. Marchán, ya. Don Ruperto Marchán Pereira. Amigo personal del propio general Baquedano, hasta los últimos años de su vida. De hecho, murió en sus brazos Baquedano. Ruperto Marchán Pereira fue el más entusiasta fundador de la compañía. Fue él quien presidió la primera reunión de los futuros quintinos el 7 de junio de 1872. Habían ingresado 5 años antes a la primera compañía, destacándose como gran bombero y oficial. Nació en Curicó el 4 de junio de 1846. Era hijo de don Tomás Marchán Ugareta y doña Teresa Pereira y Andía Varela. Figuró desde su juventud en los centros intelectuales, colaboró en varios diarios y revistas, cultivó la novela y la poesía, escribió 18 libros y un sinnúmero de artículos. Estudió leyes y cuando todos sus amigos lo veían de abogado, cambió de rubro en su vida para ingresar al Seminario de Santiago. Una vez ordenado sacerdote, fue nombrado profesor de historia y de literatura. ¿Cómo no nos va a caer bien Marchán Pereira? Era ya profesor del seminario cuando estalló la Guerra del Pacífico y se ofreció al gobierno gratuitamente como capellán del ejército. Parte los primeros a reunirse a las tropas chilenas que acababan de ocupar Antofagasta. Ahí vamos a decir reivindicar Antofagasta. Sí. Él mismo relata en un libro los episodios de su vida de capellán en Pisagua, Dolores, Tarapacá, Moquegua y Tacna. Campañas de un capellán en la Guerra del Pacífico se llama el libro. Antes de entrar su división a la batalla de Tacna, dio la bendición general, impresionando a todos con estas palabras. Hermanos, antes de morir por la patria, elevad el corazón a Dios. En Tacna, en una acción heroica, recupera el estandarte chileno del 2º Regimiento de Línea, perdido en la batalla de Caracoles. A su regreso... Batalla de Tarapacá. Hay que corregir. La batalla de Tarapacá. A su regreso como héroe, continúa con su misión sacerdotal, funda el patronato, obra social que ayudó a miles de seres modestos y piedra a piedra levanta un templo que dedica a Santa Filomena. El 7 de diciembre de 1873 termina la jornada de año y medio de trabajos previos a la fundación de la Quinta. En esa fecha, don Ruperto Marchán se encuentra enfermo fuera de la ciudad.
Mediante cartas consigue que sus compañeros no lo borren de la lista de fundadores y se le asigna el último lugar. Menos mal que escribió porque este país es de, Bueno, de dejar afuera hay un viejo a los adagio, fundadores. hay un viejo adagio respecto a los bomberos, ¿ah? Cura, bombero y gato, animales ingratos. Cura, Bombero y gato, animales ingratos. Aquí le estaba pasando. Si él no pide, no lo dejan dentro de los fundadores, siendo que es el que presidió la reunión. Con su salud restablecida, vuelve a la quinta y reclama para sí el puesto de trabajo que por sus antiguos méritos dice corresponder. Es elegido teniente primero en 1875 y al año siguiente un grupo de voluntarios trata de ascenderlo a capitán en reemplazo de don Carlos Rogers, quien había pasado a comandar el cuerpo. Sin embargo, los partidarios de don Ruperto deben conformarse con elegirlo miembro de la Junta de Disciplina porque don Gustavo Ried, en reñida elección, le gana la capitanía por 5 votos de ventaja. Oh. El camboyón, lo decimos los bomberos, el camboyón son las reuniones para conseguir votos y generalmente se hacía con asadito, hasta el día de hoy. Chuta. El 21 de abril de 1876 presenta su renuncia a la compañía escribiendo: llamado por Dios a enrolarme en el cuerpo de voluntarios encargados de la especial custodia y sostén de su iglesia, tengo que separarme de la compañía que tan simpática y querida me ha sido. Ruperto Marchand nunca se alejó espiritualmente de la quinta, así lo prueba el relato de Alberto Ried en el libro El llamado del fuego. El 21 de enero de cada año me dirigí al templo de Santa Filomena para renovar el seguro contra incendio que este bombero párroco había contratado en la oficina de mi padre. Esta rutinaria transacción mercantil provocaba en mí cierta íntima satisfacción. Don Ruperto salía sonriendo a abrirme la puerta. Cuadrábase militarmente llevando la mano derecha a una imaginaria visera y exclamaba: «Firme la quinta». Entregábale yo luego la póliza y él comenzaba a conversar conmigo como si hubiésemos sido amigos de toda la vida. Después de hablar de la bomba me decía: «Ahora vamos a hacer un llamado de incendio», y saliendo hacia un patio vecino, se arremangaba la sotana, cubría la cabeza con un pequeño gorro negro y me ordenaba ayudar a colocar una escala, apoyándola contra la cornisa de un costado de la iglesia. Valiéndose de una manguera de jardín, trepaba ágilmente con ella, abría yo la llave y él empezaba a arrojar el chorro de agua sobre la techumbre que imaginaba en llamas. «Ya lo apagábamos», decía, lleno de regocijo, «y a desarmar». La charla proseguía en torno a la fundación de su querida quinta, al incendio de la artillería y a un sinfín de episodios que lo hacían revivir su juventud. Don Ruperto Marchand falleció en Quintero el 3 de enero de 1934. A sus funerales concurrió la compañía con uniforme de parada y estandarte. Despidió sus restos su gran amigo y superintendente, don José Alberto Bravo. La ciudadanía, como gesto de agradecimiento, financió una estatua de cuerpo entero de Ruperto Marchand, la que se encuentra al lado del altar de la iglesia de Santa Filomena, hoy declarado Monumento Nacional. La compañía colocó una placa en el templo el 7 de diciembre de 1968 y acordó colocar su retrato en la sala de sesiones el 12 de octubre de 1972. Y yo doy fe que está porque la fuimos a ver y tomamos una foto. Y estuvimos hablando con el director de la compañía para hacer una visita oficial y poder grabar, rescatando, digamos, a los otros héroes de la guerra, hacer una presentación, digamos, en nuestra cápsula Adivinen dónde estoy. Yo creo que vamos a quedar hasta acá, chicos. Ya ahora son 20 para las 10 de la noche, día lunes. Estamos reponiéndonos de resfríos bien complicados. Aparte, estoy con altos remedios por el tema de... de hecho me tengo que tomar el antibiótico. De unas extracciones de muela, una más o menos complicada. Pero hoy día hablamos de cosas interesantes que espero que les hayan gustado por la cantidad de comentarios que nos han dejado, los saludos y todo. Sí. Así se demuestra. Y conociendo un poco más de las guerras, de otros aspectos, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Hoy día quisimos ver el tema de la quinta,
quedaron otros temas pendientes, quedó el incendio de la maestranza, lo vamos a ir complementando porque tenemos una lista de reproducción de bomberos, entonces va a quedar junto con ella y ahí pueden complementar, ya no sé si son 2 o 3 programas, sí. Lo pueden complementar con eso. Y les vamos a comentar de dónde viene el término pololo. Se inventó en la quinta. Y ahí les vamos a comentar en el próximo programa de qué se trata. Andrés Elgueta, hola, muy buenas noches a todos. Ay, mucha fuerza y estaremos rezando por ustedes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Yo les quería contar, bueno, siempre les traigo alguna anécdota medio extraña. Y antes que se vayan, es una pequeña noticia que salía en ese libro grande que ustedes vieron al inicio, de la revista La Familia, que no es la misma de Familia, que salió después, ¿ya? Sí. Muy similares, pero esta es más antigua. Variedades. Fabricación de los huevos. Para terminar, muchas veces uno cree que la comida artificial es nueva, o algo relativamente nuevo, y nos encontramos con esta noticia y se la queríamos compartir. Quedamos la semana pasada de buscar. Sabemos todos que en la América del Norte la fabricación de los huevos está en este momento en actividad. Un solo establecimiento fabrica un poco más de 1 millón por día. 1 millón. He aquí la receta. Las yemas son formadas de una pasta que contiene harina de trigo, almidón y otros ingredientes. Las claras son hechas de albúmina. Su composición química es idénticamente semejante a la de los huevos ordinarios. Su piel interior es una película de gelatina y la cáscara es de yeso, pero un poco más espesa que la de la original. La yema es hecha primero como una bola y fuertemente congelada. Enseguida se la encierra en una albúmina y es sometida a un movimiento de rotación rápido, lo que le da la forma ovoide. Se la congela otra vez. Entonces el huevo es sumergido en la gelatina y después en el yeso. Como el yeso se seca rápidamente, conserva su forma después que el contenido se ha vuelto líquido otra vez. Se dice que por el gusto, estos huevos no pueden ser distinguidos de los huevos verdaderos, que se conservan frescos años enteros y no se quiebran fácilmente. Las gallinas van a poder descansar. ¿Ah? Así que en esas curiosidades de 1892, increíble, esas ¿cuántos otros productos son antiguos y artificiales en su momento? Ya. Vamos a terminar este live dándole las gracias a todos los de Instagram, TikTok y YouTube por acompañarnos. Tenemos hartos amigos de YouTube conectados. Gracias por la participación, el buen ánimo, los likes, difundir, apoyar. Es importante para nuestro museo. Así es. Y recordar siempre nuestro patronímico, al héroe veterano de la Guerra del Pacífico, benemérito de la patria, Domingo de Toro Herrera, por todo lo que hizo por este país, especialmente por cómo apoyó con la parte de educación, con la tecnología, a través de los trenes y a través de Correos de Chile, del cual fue director, Telégrafo y Correos de Chile. Entre muchas de las cosas que hizo también un gran congresista, un hombre que hizo progresar la patria y no podemos no menos que elevarle una oración para que en recuerdo de él Chile siempre lo tenga presente. Buenas noches, dice Fiesta 2. Estuvo muy interesante. Tony, buenas noches, chicos. Marcelo, cuídate de Samuela. Gracias, amigo mío. César nos dice, me contaron que los quintinos... ¿No? Ah, pero tiene que dejarlo para la otra semana. Ahí vamos a comentar de dónde nace el tema pololo, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Y tengan una buena semana, un buen inicio de mes, hoy día 1 de septiembre, mes de la patria, mes de orgullo, mes de verdadero orgullo patrio, de recordar a nuestros héroes de todos los periodos, por supuesto, de la primera Junta Nacional Gubernativa, mal llamada. ¿Podríamos comentar algo de mal llamada ¿no? Junta Nacional de Gobierno. Vamos a comentar un poquito de eso también, para que demostremos cómo está mal contada la historia. Esa primera junta nunca se llamó Primera Junta Nacional de Gobierno, pero eso lo bajamos para la próxima semana. O más cerca de septiembre, ahí hay que definir.
Tony, son muchos los temas que tenemos que nos pide la gente, muchísimo, y hemos hablado harto sobre el tema de los trenes, sí, hay harta información, especialmente de Federico Stubens, un personaje espectacular que gracias a él los trenes tienen una funcionalidad que no tenían al inicio de la guerra. Y costó un mundo que lo aceptara. Nos estamos viendo, cuídense mucho, un gran abrazo. El Hernán Cofré dice, interesante directo de hoy. Un gran abrazo para Katy, Marcelo y muy buenas noches, comunidad. Ese es el espíritu. Un gran abrazo, cuídense mucho. Y recuerden, Dios, patria y familia en el Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Que estés muy bien. Chao, chao.